a prepararnos a recibir el mensaje, y de igual manera aquellas personas que nos siguen por YouTube, de igual manera les saludamos en esta mañana. Es una bendición que usted pueda también seguirnos por medio de las redes sociales y recibir el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a ir por favor al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Me dicen amén cuando lo tienen. 4:12. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor, te damos gracias una vez más en este lugar. Señor, venimos delante de ti y agradecidos contigo, Señor, por la oportunidad, por el privilegio, Señor, que una vez más nos das de compartir, Señor, tu palabra. Yo te pido en esta mañana, Señor, para que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, guiándonos, dirigiéndonos, Señor, y que seas tú, Espíritu de Dios, tomando el control, Señor, de las mentes, de los corazones, de las vidas de cada persona que hoy está en este lugar, para que tu palabra, Señor, quede sembrada, Señor, en sus corazones, y que no solamente, Señor, sean oidores, sino hacedores de tu palabra, que la puedan poner por obra, que la puedan practicarla, Señor, que sea una vivencia, una experiencia en la vida, Señor, de cada persona y de aquellos que hoy, Señor, nos miran por las redes sociales. Padre, hoy la presentamos delante de ti y te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos titulado el mensaje de esta mañana: bendiciones de la palabra del Señor. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar apasionados por la palabra del Señor. Tenemos que estar, amados, enamorados de la palabra del Señor. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde muchas veces la condición del ser humano, del hombre, sin Cristo, y aún personas que tal vez han recibido al Señor, pero que no escudriñan la palabra del Señor, que no meditan en la palabra del Señor, que no reflexionan, que no tienen conocimiento de la palabra, que no la viven, que no la practican. Amados, una persona en esas condiciones es un hombre o una mujer o un ser humano que va caminando por esta tierra, por este mundo, pero sin un norte. No hay una dirección, no sabe a dónde se dirige. Y usted y yo sabemos que nuestro destino final es el cielo. Nuestro destino final es estar con el Señor. Pero necesitamos, amados, conocer la palabra del Señor. Si usted no conoce la palabra del Señor, déjeme decirle que usted va a vivir una vida desorientada y va a traer también confusión a su vida. Falta de conocimiento, falta de iluminación, de inteligencia, de entendimiento. Y necesitamos ser entendidos de la palabra del Señor. Por eso este 2023 es necesario, amados, que nos enamoremos cada día más
de la palabra del Señor, que podamos estudiar la palabra del Señor. Porque no debemos de conformarnos solamente con lo que usted viene y recibe aquí un domingo o un miércoles, si es que viene un miércoles. Pero necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Ahora, la palabra traerá beneficios, amados, a la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros nos nutrimos, nos alimentamos con la palabra del Señor, usted y yo, amados, vamos a estar fuertes, vamos a estar nutridos. Y si conocemos la palabra del Señor, vamos a tener las herramientas y las armas para poder confrontar al enemigo. Pero sin embargo, el desconocimiento de la palabra del Señor, aún en muchas personas o cristianos y que visitan iglesias, pero realmente no viven o no han experimentado esa fuerza, ese poder, esa palabra que es viva y que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Ahora, dice que la palabra es viva y eficaz. Quiere decir que trae vida y que es poderosa. Es decir, es una arma poderosa que debe estar en usted y debe estar en mí. Ahora, qué interesante, porque dice que penetra. Amados, la palabra debe de penetrar ¿a dónde? Hasta el interior de nuestro ser, porque dice acá que hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, tiene que venir a causar un efecto en el interior suyo, en el interior mío, en mi espíritu. Ahora, qué importante es cuando podemos recibir la palabra y sentimos un gozo, sentimos alegría, sentimos satisfacción, nos regocijamos cuando leemos, cuando escudriñamos, cuando escuchamos la palabra del Señor. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero uno desea más y más y más aprender de la palabra del Señor. Y eso debe de despertarse en la vida suya, en la vida mía. Mi amado, si yo le pregunto a usted esta semana, que bueno, hoy estamos iniciando una semana, pero en esta semana que pasó, ¿cuánto tiempo usted dedicó a leer esta palabra? Algunos dirán, sí, saqué algunos ratitos, tal vez cuando me iba a acostar, pero me quedé dormido, me quedé dormida. Entonces, en la medida que usted se alimente, que usted escudriñe esta palabra, usted va a conocer al Señor. Y el Señor de igual manera le va a enseñar a usted. Uno de los beneficios que recibimos por la palabra del Señor es la salvación. Y todos los que estamos acá en este lugar, yo sé que hemos conocido al Señor y que en un momento dado le predicaron a usted, usted se enamoró del Señor, ¿verdad? Y en los primeros años, tal vez usted vivió enamorado o enamorada, pero sin embargo al pasar de los años, muchas veces viene un enfriamiento espiritual y viene una decadencia. Y eso a raíz de que nos descuidamos de escudriñar la palabra y de mantenernos firmes en los principios, en los estatutos, en la palabra. Es decir, que usted y yo no podemos descuidarnos de la palabra del Señor. Ahora, como punto número 1,
El beneficio que recibimos es la salvación. Ahora, en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23, vaya conmigo por favor ahí, porque es importante, y que usted subraye ese versículo que vamos a compartir. 1 de Pedro 1, 23. ¿Estamos ahí? Ok, ¿qué es lo que trae la palabra de Dios a nuestra vida? A la vida del hombre, a la vida del ser humano. Lo que trae es un nuevo nacimiento espiritual. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Gloria al Señor. Ahora, vea lo que dice acá. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, hay otra versión, la Dios habla hoy, dice: pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. Es decir, usted ha tenido un nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Usted ha recibido un nuevo nacimiento espiritual en su vida. Qué lamentable es cuando el hombre no conoce a Dios, no hay conocimiento del Señor, el Señor no se ha revelado. Ahora, y pueden ser personas, escúcheme, que aún pueden profesar y pueden conocer una doctrina, pueden hablar hasta del Señor, pero no le han conocido. Hay gente que no ha nacido espiritualmente hablando, por sus acciones, por sus conductas, por su forma de comportarse, porque viven en una vida de pecado. Sí, están dentro de una iglesia, pero no han conocido a Dios, verdaderamente no han nacido de nuevo. Ahora, ¿y cuál es la condición del hombre muchas veces? Realmente, ¿qué es el hombre? ¿Qué es nuestra vida? Amados, aquí el apóstol Pedro habla y dice en el versículo 24: toda carne, escuche esto, oiga, toda carne. ¿Cómo es toda carne? Es como hierba. Oiga, la comparación que hace el apóstol acá. Toda carne, ¿cómo es? Como hierba. Y vea lo que dice: y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amado, lo único que va a permanecer para siempre es la palabra del Señor, que se cumplirá al pie de la letra. ¿Y cómo es realmente la condición de nosotros? Qué comparación saber verdaderamente que somos tan vulnerables, que somos tan frágiles, que hoy estamos y tal vez ya mañana no estamos, y que en cualquier momento, como decía el salmista, volamos y todo pasa. Amado, en el libro de Santiago también nos habla acerca de esto. Habla un subtítulo aquí que dice: no os gloriéis del día de mañana. ¿Cuántas personas hacen planes? Y sin embargo, muchas veces los planes que se hacen no se concretan. O mucha gente altivamente
soberbiamente, mi amado hermano, habla de una manera jactándose del día de mañana. Y aquí en el libro de Santiago nos habla y nos dice, capítulo 4, versículo 13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Cuántas personas lo hacen de esa manera? Cuando realmente la condición nuestra, la Biblia habla que somos como la sombra. Y escuche lo que dice aquí. Y estaremos allá un año, traficaremos, trabajaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Es como la neblina. Amados, aparece y desaparece. Como en la hierba, aparece, echa flor, se cae la flor, la hierba se seca y pasa. Amados, así es la vida nuestra. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, oiga qué tremendo esto, qué recomendación, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. ¿Por qué? Porque somos como la neblina, somos como la hierba, somos como la sombra y no sabemos qué va a suceder. Amado, el mejor regalo que usted ha recibido y que yo he recibido es la salvación, ese nacimiento espiritual. ¿Y lo recibimos por medio de qué? Por medio de la palabra del Señor, que nos habla, primera de Pedro, versículo 23. Hemos vuelto a nacer. Repita conmigo, yo he vuelto a nacer. Ahora soy un ser espiritual y tengo vida eterna. Eso quiere decir que usted y yo nunca dejaremos de existir. Estemos en este cuerpo o fuera de este cuerpo, le pertenecemos al Señor y tendremos una larga vida por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Porque la palabra permanecerá para siempre. Qué lindo esto. Amados, ese es uno de los beneficios que nos da la palabra del Señor, que por medio de la palabra recibimos ese nacimiento espiritual, volvemos a nacer. Gloria al Señor. Ahora, la palabra es viva y eficaz y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor conoce lo que está dentro de ti, lo que está dentro de mí. Sabe, aún los pensamientos que están dentro de mí, ya el Señor lo conoce. David decía, no he declarado la palabra y ya tú sabes lo que voy a decir. Ahora, muchos son los pensamientos que están en el corazón del hombre, pero solo, escuche esto, solo el consejo del Señor permanece para siempre. ¿Y por qué andamos muchas veces en la vida buscando consejos en otra parte? Buscando cosas que no se nos han perdido. Y escuchando muchas veces a personas o falsos maestros
enseñando doctrinas de demonios y cosas que no son de la palabra del Señor. Y mucha gente se aparta del Señor. Hay gente que no quiere nada, amados, con el Señor. Qué lamentable, porque nuestra vida debe estar centrada, nuestra vida tiene que estar enfocada en la palabra de Dios. Ahora, Isaías 55:11. Isaías 55:11. Dice el versículo, vamos a leer a partir del 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Esta es una comparación de lo que hace la palabra de Dios internamente en su vida. Y dice el versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Quiere decir que la palabra, que es viva y es eficaz, va a producir internamente dentro de usted, y esa siembra, esa semilla, va a provocar que usted y yo demos un fruto espiritual. Y no solo uno, vamos a dar frutos a nivel espiritual. Vamos a ser gente, amado, instrumentos en las manos del Señor. Y qué lindo saber que usted es parte y que yo soy parte del propósito de Dios. Amado, usted es una persona que tiene un potencial dentro de usted que Dios ha puesto para que usted dé frutos internamente dentro de usted. Ahora, número 2, ¿qué beneficios? ¿Qué causa? Pero le voy a decir algo. Estos beneficios y estas cosas que voy a estar tocando ahora son para aquella gente apasionada, para aquella gente que verdaderamente toma en serio, que se someten a la autoridad. Amados, que tienen ese carácter de Cristo formado en ellos. La palabra del Señor no es para charlatanes, no es para gente de un grupo, de un club social. No, esto es serio, esto tenemos que tomarlo de una manera seriamente. Ser obedientes, someternos. Escuche esto, la palabra produce como beneficio. ¿Qué va a producir en la vida suya y en la vida mía? Hay muchas cosas que vamos a recibir. Número 1, ¿qué hace la palabra en la vida suya y en la mía? Nos sana. Trae sanidad sobre tu vida, sobre mi vida. ¿Cuál era la primera? Salvación, nacimiento a una nueva vida espiritual en la cual usted va a dar frutos. Pero ¿qué produce? ¿Qué beneficios recibimos de la palabra del Señor? La palabra sana. Y vamos a ilustrarlo, y vaya conmigo al Evangelio de San Mateo. San Mateo, capítulo 8.
San Mateo capítulo 8. Hay un subtítulo aquí y dice: Jesús sana a un leproso. Vamos a ver algunos ejemplos acerca de sanidades, de lo que hace la palabra de Dios. Dice: cuando descendió Jesús, 8:1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Sí, quiero, sé limpio. Jesús no se puso a orar: ay, Señor, Padre, sánalo, límpialo. No entró en toda una serie de detalles como muchas veces nosotros oramos. ¿Qué hizo? Nada más declaró la palabra: quiero, sé limpio. Amados, ¿por qué muchas veces nosotros no somos efectivos? Porque tal vez no conocemos la palabra, porque tal vez no declaramos la palabra, porque no tenemos una preparación anticipadamente en oración, en ayuno, para poder tener esa autoridad con la palabra del Señor. O hay dudas, o hay incredulidad, o no estamos verdaderamente creyendo la palabra del Señor. Porque si Jesús está aquí, Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí, y si creemos y declaramos la palabra, amados, algo tiene que suceder, porque la palabra es viva, es eficaz. Oiga, y dice que al instante su lepra desapareció. Una enfermedad que era incurable. Todos huían cuando sonaba la campanita, que andaban una campanita. Ahora, simboliza también el pecado. En el 14:7, vea qué tremendo acá. Dice que Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿Quién estaba postrada con fiebre? La suegra. Qué buenas son las suegras, ¿verdad? Vea qué bondad y qué misericordia del Señor que la sanó. Oiga, versículo 15. ¿Y qué hizo? ¿Y tocó qué? Su mano. Es más, no declaró la palabra. ¿Qué dice ahí? Tocó su mano. Oiga, estaba postrada en cama con fiebre. Tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Claro, ya Jesús había estado en la presencia del Señor. Ya Él había sacado su tiempo de oración, su tiempo de clamor. Usted sabe qué milagro más poderoso, lo que es nada más llegar y tocar la mano y esa mujer levantarse. Se fue la fiebre. Ahora, y cuando llegó la noche,
trajeron a él muchos endemoniados. ¿Qué le trajeron? Endemoniados. Vea qué beneficios recibimos nosotros. Porque usted tiene la autoridad, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, que si usted le cree al Señor y usted, mi amado hermano y hermana, si usted se somete y usted habla, declara la palabra, tiene autoridad. Y no solo autoridad, sino poder, porque tiene poder. Vea qué interesante acá. Le traen muchos endemoniados. Y con la palabra, ¿con qué? Y con la palabra de Dios, dice aquí, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Qué tremendo esto. ¿Qué hizo? Y con la palabra echó fuera todos los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Por qué será que en nuestro tiempo nos cuesta muchas veces ver esos milagros? Hermano, vaya, ore por fulano, por el hermano tal. Hermana, ore por... pues, no, seguro no va a ocurrir nada. Y tal vez la persona que está con el padecimiento no cree, hay incredulidad. En cambio, esas personas se acercaban a Jesús creyendo que Él iba a hacer algo por ellas. Ellos llegaban a buscarlo como diciendo, como la última alternativa. Es decir, no puedo perderme de estar con Él, que Él me toque. Como aquella mujer del manto que tocó el manto de Jesús. No podía perder la oportunidad. Sin embargo, muchas veces dudamos. No creemos que pueda suceder algo sobrenatural. Y debido a eso, amados, no hacemos uso de la palabra de Dios. Usted está haciendo uso de la palabra del Señor. Hay que hacer uso de la palabra del Señor. Lo que el Señor nos llama a nosotros es hacer uso, declarar la palabra. Y el Señor se encargará de hacer el resto. Pero la palabra tiene que declararse, tiene que confesarse. Amado, Jesús lo ponía en práctica. Los discípulos lo pusieron en práctica. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes lo pusieron en práctica? Los discípulos, los apóstoles. Ahora vea, qué importante esto. Y pregúntese usted, ¿usted es un discípulo? ¿Usted sigue, practica, vive la doctrina de Cristo? Porque esto es para los que viven, para los que practican, para los que creen, para los que caminan, para los que están en crecimiento, creciendo en la obra del Señor. Amado, Jesús tuvo que preparar durante 3 años, enseñándoles la doctrina, llevándolos a la práctica, para que ellos vieran lo que acontecía cuando se predicaba la palabra del Señor. Y ellos estaban aprendiendo de la autoridad y del poder de Él. Si hay que orar por un enfermo, por un endemoniado,
o echar fuera, quebrantar. Amados, nos corresponde declarar la palabra. Y Dios hará. Nosotros solamente somos vasos de barro. Pero el poder de Dios se va a manifestar aún en medio de nuestras debilidades. Y eso es lo que usted y yo debemos de vivir, de practicar en este tiempo. Volver a la palabra, declarar la palabra. ¿Qué trae? Libertad. Jesús dijo que Él venía a traer libertad ¿a quién? A los oprimidos, a los que estaban quebrantados de corazón, a los que estaban cautivos, presos por el enemigo. Hay un ejemplo también, amados, y este está en Lucas. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 9. Ok, ¿qué hizo el Señor con los discípulos? Vamos a leer ahí en el versículo 9. Lucas 9, versículo 1 y 2. Ok, habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿qué les dio el Señor? El Señor les dio poder y autoridad. Iglesia del Señor, ¿qué le ha dado el Señor a usted y a mí? Como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, ¿qué nos ha dado el Señor? Poder y autoridad. El Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros. Y tenemos poder y tenemos autoridad. Ahora, ¿y qué hizo con ellos? Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Qué importante es esto. Porque, amados, ¿en qué debemos de convertirnos nosotros? En la iglesia. Usted debe convertirse en un discípulo y en una discípula. Dios no lo ha llamado a usted para estar solamente calentando una banca ahí. A la iglesia puede venir mucha gente. Unos vienen, como decir, o llegan a una iglesia para ir a ver qué hacen ahí. Mira cómo adoran a Dios. Mira cómo alaban. Sí, sí, qué bonito, me gusta. Pero muchos se quedan en el me gusta y otros se quedan en las intenciones. Porque algunos dirán, uy, a mí me gustaría. Sí, sí, me gustaría tocar ahí. Sí, me gustaría en algún momento enseñar. Sí, me gustaría predicar. Pero hasta ahí. Y hay gente que no le gusta involucrarse, ser parte de. Yo recuerdo que nosotros por mucho tiempo llegamos a visitar una iglesia y éramos de los que llegábamos después de haber comenzado el servicio y salíamos antes de que terminara, porque éramos los de la secreta. ¿A usted le ha pasado eso? ¿Para qué? Porque no queríamos que nos conocieran.
No queríamos involucrarnos en nada, porque habíamos salido heridos de otras iglesias. Entonces una vez tomamos la decisión y dijimos, aquí llegamos después de y nos vamos antes de. Es más, y llegábamos a la iglesia muchas veces y entrábamos y nadie nos saludaba. Y nos regresábamos y nadie nos decía, hermano, que Dios le bendiga. Sí. ¿Cómo podemos nosotros vivir una vida del Señor conociendo la palabra y negándonos a nosotros mismos y no queriendo ser parte del llamado? Porque la pregunta es, ¿para qué quiere usted poder? ¿Para qué quiere usted autoridad si no va a hacer uso de ella? ¿Para qué quiere usted unción de Dios? Cuando más bien, si usted no pone en práctica y si usted no pone a disposición de la iglesia, del pueblo de Dios, lo que Dios le da a usted, lo que más bien va a traer sobre su vida es condenación. Porque recuérdese de aquel que recibió un talento y lo escondió, no hizo nada. Al final le fue quitado y se le dio a otro que había multiplicado. Pregúntese usted si usted está multiplicando en usted lo que Dios le ha dado a usted. Amado, esto es serio. Ay, qué lindo tener la unción. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué quiere autoridad? ¿Para qué quiere poder? Ahora, y le voy a decir algo. Si usted está aquí hoy o usted está escuchando esto por las redes, usted tiene un serio problema, porque usted está recibiendo esta palabra y déjame decirte que no es casualidad, porque Dios te ha llamado y te ha escogido para que usted lo reciba, para que usted lo escuche. Y lo que Dios desea es que usted dé frutos. Y por medio de la palabra damos frutos. Ahora, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Pregunta, ¿está usted predicando? Yo no entiendo cómo una persona se pone a predicar si no ha recibido una preparación, una formación. Y nos encontramos muchas veces a gente diciendo cosas que uno dice, ¿por qué dicen esto o tal cosa? Tiene que convertirse primero en un discípulo. Tiene que ser formado, tiene que ser enseñado, tiene que ser capacitado. Y tiene que ir al campo de batalla. Vea que Jesús los envió. Y Jesús no andaba con ellos. No. Simplemente les dio autoridad y poder. Y vayan. Qué lindo esto. Los envió a predicar. Versículo 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Oiga, y qué tremendo, porque todavía el Espíritu Santo no había venido sobre ellos, pero ya lo hacían. Pero hay que someterse, hay que ser obediente. Otro ejemplo, Lucas capítulo 4. Ahí mismo estamos en Lucas, vamos a ir a 4. Versículo 31. Aquí hay un ejemplo muy interesante que le vamos a sacar provecho de lo que Jesús hizo aquí.
Dice que descendió Jesús, capítulo 4, versículo 31 al 35. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Amado, ¿cómo se debe de enseñar? ¿Cómo se debe de hablar? Con autoridad. Es decir, usted tiene que hacerlo de una manera teniendo seguridad de quién es usted en Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo está con usted, está el Señor, y ahí está Jesús también, y que usted pueda tener esa libertad para hacerlo, para compartir la palabra. Es decir, usted no puede dudar, usted no puede hacerlo con inseguridades, ni con miedo, ni con temor. ¿Por qué? Porque la persona a la cual usted le está hablando se va a dar cuenta si usted está con esas inseguridades, o si está con temores, o si está con miedos. Amado, Jesús lo hacía con autoridad, y ese poder que tenía él se lo transmitió también ¿a quién? A sus discípulos. Se los delegó. Ahora, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. ¿A dónde estaba? En la sinagoga. Quiere decir que en el templo puede haber uno, pero está callado. Ahí está. ¿Cuánto cree que tenía este hombre de estar en esa sinagoga, de visitar esa sinagoga, y el espiritillo estaba bien tranquilo y nadie se daba cuenta? Vuelva a ver a la persona que tiene la par. Por aquello. Pero aquí están libres. Eso es cuando usted vaya a otro lugar, que usted tenga cuidado. Pero vea qué tremendo, porque los demonios van a conocer a una persona, y de hecho conocieron a Jesús, porque Jesús tenía autoridad y tenía poder. Yo me imagino que cuando estaba ese hombre ahí y Jesús llega a esa sinagoga y entra, y el espíritu ve quién es el que está entrando, él dijo: yo de aquí tengo que irme, yo no puedo estar aquí. Porque vea qué interesante lo que dice acá. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Oiga, ese demonio se asustó. Así es que si alguien pega gritos aquí, no tenga miedo usted. Oiga, ¿qué grito pudo haber pegado ese hombre? Bueno, el demonio a través de él, ¿verdad? Pero vea qué interesante, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Oiga, ¿has venido para destruirnos? Amado, la responsabilidad que usted tiene, la responsabilidad que yo tengo como discípulo, como siervo, como sierva de Dios. ¿Usted cree que estar a cargo de un ministerio o de un grupo de personas no va a tener la responsabilidad? ¿Qué tal que dentro del grupo tenga uno ahí medio enchumacado?
medio Chucky. Ahora, lo interesante aquí es que dice, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Yo te conozco, ¿quién eres? Y eres el Santo de Dios. Amado, ¿usted no cree que si usted va a ministrar a un grupo de personas, o usted tiene un grupo, y si hay una persona endemoniada en ese lugar, va a saber quién es usted? Ahora, si usted no está en las condiciones óptimas para poder ejercer, o usted no tiene ese poder y esa autoridad delegada, no va a ocurrir absolutamente nada. Y seguirá la persona que está ahí con el demonio tranquilo. Pero si llega alguien con poder y con autoridad, déjame decirte que se le va a complicar, porque ese demonio va a decir, ah, caray, aquí tengo problemas, tengo que irme de aquí. Ellos saben quién eres, quién es usted, quién soy yo en el Señor. ¿Ah? Y Jesús le reprendió diciendo, oiga, cállate. Y solamente dijo, sal de él. Amado, yo he escuchado a siervos de Dios casi se desgalillan, se quedan sin garganta. 15, 20 minutos, media hora, una hora, y resulta que el demonio no se va. Y vea que tranquilo Jesús. Nada más Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Que una persona se pone a ser medio feo ahí, que se manifiesta y todo el asunto. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo? Cállate. Te ordeno que te calles en el nombre de Jesús. Y te expulso, te echo fuera. ¿Listo? Eso es lo que Jesús hacía. Pero él estaba con la autoridad, con el poder. Amado, hay gente que anda ministrando y en pecado, en desobediencia, en rebeldía, en fornicación. Amado, no va a acontecer absolutamente nada. Ahora, entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. No le hizo absolutamente nada, le hizo. Pero qué lindo es el Señor, amados. Yo creo que si el Señor nos llamó y nos escogió, lo que necesitamos es aprender la palabra, someternos a Dios, a las disciplinas espirituales, a la oración, al estudio de la palabra. Usted no tiene por qué tener miedo. Es más, el Señor le dijo a sus discípulos que les iba a dar autoridad y poder contra serpientes y escorpiones, contra toda fuerza del mal, y dice que nada les iba a hacer daño. Entonces, ¿por qué no ejercer? ¿Por qué no creer? Nos hemos encontrado personas que dicen, no, pero es que eso fue en el tiempo de Jesús. Amados, ¿cuántos endemoniados andan allá afuera? Muchos. Y muchos también visitarán templos de diferentes congregaciones, de diferentes iglesias.
Pero por eso tenemos que estar preparados, por eso tenemos que estar listos para hacer frente a las acechanzas del enemigo. Otro muy importante. Vamos a ir a Mateo 8. Mateo 8. Yo sé que usted lo ha puesto en práctica y muchas veces nosotros lo hemos puesto en práctica y funciona. Vea qué interesante. 8 del 23 al 26. Jesús calma la tempestad y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué ustedes temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, ¿qué hizo Jesús? Reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Yo no sé si usted ha vivido experiencias, pero en algunas ocasiones que he tenido que salir a diferentes partes y se encuentra uno ese neblinaje, lloviendo pero a cántaros, y ya uno se pone a pensar, ¿verdad? Inmediatamente uno empieza a clamar: Señor, en el nombre de Jesús, que se despeje esa niebla. Señor, llévate esa lluvia para otro lugar. Y a declarar la palabra, hermanos. Si la atmósfera está crítica, usted tiene la autoridad y el poder para hablarle a eso que está aconteciendo, que se vaya. Amados, y hemos visto ese tipo de cosas. ¿Cómo? De un pronto a otro cambia. En cierta ocasión, amados, estaba de invierno. Vinieron a visitarnos unas personas de otro país y ellos querían conocer un volcán. Y resulta que el tiempo estaba. Y bueno, cuando se hizo el viaje, se hizo como a las 2 de la tarde. Tras de eso cuando íbamos subiendo ahí para el volcán Irazú, eso estaba con un neblinaje. Cuando llegamos y yo dije: Dios mío, venir hasta aquí, traer esta gente, ¿usted se acuerda, Eli? Traer esta gente aquí como engañados. Y ese neblinaje no se veía absolutamente nada, mi amado hermano. Y yo dije por dentro: Señor, estoy en un problema. Estoy en un lío. ¿Y ahora qué va a ver esta gente? Y yo recuerdo que ese día yo le dije al Señor: Señor, aunque sean unos minutos, pero Señor, que esta niebla se desvanezca. Porque venir hasta aquí y que ellos no vean absolutamente nada. Hermanos, yo declaré ahí la palabra. De un pronto a otro comienza un viento a moverse, y un pronto a otro quedó limpio eso. Pero mire, ahí no había, como dicen, esperanzas, llamémoslo así, de que eso se despejara. Pero yo oré y le dije al Señor: Señor, yo necesito un milagro. Señor, yo declaro que algo va a suceder, tiene que suceder algo.
Amados, fueron unos minutitos, fuimos rapidito y detrás de eso temblando por el frío que hacía. Observaron lo que había que observar y de un pronto a otro se cubrió eso, hermano, que ahí no se veía nada. Y yo digo, Señor, es que si te creemos, vamos a ver tu gloria. ¿Y es con qué? Con la palabra de Dios. Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Amado, hay situaciones donde humanamente hablando usted y yo no podemos hacer nada, ni aun con nuestras fuerzas. Y ahí es donde, amados, tenemos que declarar la palabra, creer, someternos a la palabra, y Dios va a hacer. Y hemos visto la mano de Dios en muchas cosas, aún en accidentes, amados, que uno dice, uy, Señor, me guardaste. ¿En qué momento pasé yo y pasó que me pudieron haber atropellado? Me guardaste. Amados, en muchas ocasiones hemos visto cosas así, de esa manera. Y hasta el día de hoy el Señor nos ha guardado, nos ha protegido, creyéndole al Señor. Otro de los beneficios que recibimos, y termino acá, mi amado hermano, Salmo 119, 130, dice, la exposición de tu palabra trae entendimiento. ¿Qué trae entendimiento? La exposición de tu palabra. Amados, cuando la palabra de Dios se declara, oiga, alimenta, tiene vida, es eficaz, produce un efecto sobrenatural en tu vida. Yo no puedo hacer absolutamente nada, pero yo sé que si yo presto estos labios para que el Señor hable, para que la palabra sea expuesta, el Espíritu de Dios, el Señor se encargará de que usted crezca, de que usted madure, de que usted reciba entendimiento, de que usted sea iluminado. Cuando usted se expone a la palabra, amados, algo va a ocurrir en su vida sobrenaturalmente, y Dios lo va a hacer. Amén. Sabe, en esta hora yo le voy a pedir a usted que cierre sus ojos, y quiero en esta hora despedir a aquellos que están por medio de las redes sociales, que a través de esta palabra usted pueda activarse, usted pueda creerle al Señor. Sabe, lo que usted hoy ha escuchado, lo que hace la palabra de Dios, que es viva y poderosa, ella causa ese efecto y su vida no será la misma. Créale al Señor, tenga la confianza en el Señor y declare la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.